De eso le pregunto ahora a Sebastián Schultz, que también está con nosotros en directo. Qué gusto tenerte, Sebastián. Hay una estrategia desplegada por Estados Unidos. Su objetivo es alcanzar un mundo unipolar. ¿Estaremos dispuestos, y cuando digo estaremos, me refiero a todos los países que conforman el planeta, de retroceder a tal punto cuando ya se habían alcanzado otro tipo de metas, de circunstancias, donde además estas medidas no solamente golpean al aspecto económico, sino también político y tecnológico? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué lectura se hace al respecto? Hola Paola, bueno, un abrazo, un gusto estar de nuevo con vos, un saludo para Sergio también y para la audiencia de Telesur. Bueno, como vos decís, es un momento de suma convulsión. La situación en Ucrania ha expuesto todas las contradicciones presentes en el escenario internacional y como vos decís, aquí está claro que lo que está pasando en Ucrania es parte del conflicto estratégico que existe actualmente entre el multipolarismo como esquema de gobierno, digamos, de distribución del poder a nivel global, y el unipolarismo como seguir sosteniendo una situación en la que existe un solo polo de poder a nivel global, ya sea con centro en los Estados Unidos, como el que propone el sector republicano más conservador del Tea Party, o un unipolarismo con centro en las transnacionales globales, con centro en la OTAN, como propone el Partido Demócrata, los sectores más globalistas al interior del mismo país, que también tienen presencia en Europa, en Gran Bretaña principalmente. Digamos, es una situación en donde está todo en crisis, en donde se ponen en crisis las instituciones económicas, políticas, ideológico-culturales, y en donde queda expuesto los reales objetivos de cada una de esas instituciones, que en realidad son puntas de lanza en donde ambos sectores de poder del establishment norteamericano los han utilizado para imponer su proyecto estratégico. En este marco, la política de sanciones sin ningún tipo de investigación, los bloqueos, la censura mediática, la utilización de las instituciones como Naciones Unidas para, digamos, cercar, atacar, sancionar a la Federación Rusa y forzar al resto de los países a ser parte de estas maniobras contra Rusia, contra China, bueno, tiene que ver con las presiones que hoy está ejerciendo los Estados Unidos, no solo contra Rusia, sino para disciplinar, para de alguna manera construir una condición hegemónica, es decir, la conducción político-estratégica, político-ideológica del resto de los países, en donde creo que la votación de hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de alguna manera expresa las consecuencias que está teniendo esta política, porque si vemos, por ejemplo, la votación de las Naciones Unidas de sanciones a Rusia por la intervención en Ucrania, que tuvo 141 votos positivos, hoy esa aceptación ha bajado a 93 países, es decir, ha bajado casi 50 países que ya no han acompañado la posición de los Estados Unidos, y el rechazo a estas operaciones ha subido de 5 votos negativos que tuvo la declaración en la Asamblea General a 24 países que han rechazado hoy esta moción en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y de 35 abstenciones hemos pasado a 58 abstenciones, es decir, hay cada vez más negativa a la política de los Estados Unidos contra Rusia. Tomarle también otra arista respecto a esta votación en el Consejo de Derechos Humanos, Sebastián, es el hecho también de que desde el año 2014, cuando se daba este golpe patrocinado por Estados Unidos y la OTAN, que además ha derivado en el asesinato o genocidio de más de 15,000 ciudadanos en la región del Donbass, conformada por estas dos autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk, incluidos 1,000 niños, según cifras aún no oficiales que se tienen en torno a esta situación. 8 años de guerra interna, intensa además, entre las propias milicias de este batallón Azov, por mencionar algunos, súper neonazi, ultranacionalista, y donde además se presentaron pruebas ante organismos internacionales por la comisión de delitos de crímenes de guerra violatorios ante el derecho internacional humanitario. Pero no hubo votación en el Consejo de Derechos Humanos ni del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no hubo pronunciamiento de organismos internacionales ni multilaterales, no hubo sanciones contra Estados Unidos. Es decir, ¿cómo se mide
o cómo pesa? ¿Qué factor determina el movimiento de esta balanza de poder que se mantiene en torno a quién realmente debe asumir una responsabilidad y qué país está exento de aquello? Es lo que llama también poderosamente la atención. ¿Cómo entenderlo? Bueno, es como vos decís, digamos, no hubo sanciones en los crímenes que está cometiendo Estados Unidos y los sectores del nazismo ucraniano en las regiones del Donbass, así como también hubo sanciones y tampoco se expuso de esta manera los crímenes cometidos por Estados Unidos en Siria, en Libia, la innumerable cantidad de guerras que ha impulsado Estados Unidos, por mencionar Afganistán, digamos, no se ha puesto sobre la mesa eso. Incluso Estados Unidos ha intervenido militarmente sin el aval y la autorización del Consejo de Seguridad ni las Naciones Unidas. Entonces, frente a una pérdida de hegemonía a nivel estratégico en el orden internacional, es decir, a una pérdida de la capacidad de Estados Unidos de disciplinar al resto del sistema internacional, vemos cómo ahora se fuerzan estas instituciones a actuar en ámbitos que no son de su competencia, a tomar decisiones y resoluciones sin investigaciones, lo cual, bueno, es sumamente grave y sienta un precedente muy peligroso, por un lado, pero por otro lado expone la inviabilidad de estas instituciones tal como están planteadas. Y esto, de alguna manera, es un síntoma de la transición hacia la multipolaridad, porque estamos viendo que estas instituciones, como fueron creadas al calor de Bretton Woods, del fin de la Segunda Guerra Mundial y conquistadas por los vencedores de la guerra, hoy ya no expresan ni pueden ordenar y disciplinar al resto del mundo emergente, que viene ganando grados cada vez mayores de autonomía estratégica, cada vez más capacidad de acción en el escenario global. Y creo que en este marco, la postura de países como China o como la India, creo que intentan de alguna manera volver a poner un manto de racionalidad a la situación, porque no podemos vivir o existir instituciones de gobernanza global en donde se sanciona a los países sin ningún tipo de investigación previa. Y hablo de investigaciones en todos los ámbitos, pero a su vez sanciones sin investigación que se dan en el marco de operaciones de bloqueo mediático y de censura muy fuertes por parte de las transnacionales globales de la comunicación, en este caso de carácter privado, que hoy están adquiriendo un grado de poder y un grado de influencia a nivel global con capacidad de construir los sentidos sobre lo que pasa en Ucrania. Es decir, hoy ya no importa tanto qué es lo que está pasando realmente, sino lo que te muestran las redes sociales, y desde lo que te construye desde las redes sociales, digamos, mostrándote imágenes completamente sacadas de contexto y que no se sabe bien de dónde son ni qué pasó, y por otro lado bloqueando y censurando a medios alternativos o incluso a medios rusos. Entonces, en este marco tendríamos que investigar, por ejemplo, qué pasó con los mercenarios rusos, los mercenarios que denunció Rusia que existían en Ucrania, mercenarios contratados por la OTAN, digamos, cuál era su rol en Ucrania, o incluso, tan grave como eso, los laboratorios biológicos que se descubrieron en Ucrania y que ya venían funcionando y que representan una amenaza para la humanidad, y que muestra y pone las claras que esto no es nuevo y que Ucrania está siendo un escenario, una base de operaciones de la OTAN, por lo menos desde 2014. Es decir, esto que está pasando en Ucrania es un escenario que está planificado desde 2014, como vos lo mencionabas, con el Euromaidan, con el golpe de Estado a Yanukovych, con la instalación de un presidente pro-europeo y pro-norteamericano. Incluso sabemos también los negocios que tenía Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, en Ucrania. Es decir, esto ya se viene armando desde 2014 bajo las órdenes de Barack Obama y de Joe Biden como vicepresidente de Obama en Ucrania, y lo que vemos hoy es, bueno, cómo la OTAN ha puesto el foco en Ucrania y está dispuesto a hacer jugar todo lo que puede para tener una resolución positiva para los sectores unipolares en este conflicto, pero se están encontrando con cada vez más resistencias. Como decía Sergio, lo vimos en el apoyo de la India a la posición de Rusia, incluso a Arabia Saudita, que anunció que también está evaluando comercializar petróleo en monedas por fuera del dólar. Lo mismo en relación a China y a Pakistán. Es decir, el bloque multipolar está fortaleciéndose en gran medida en estos últimos años, y de alguna manera lo vemos en Ucrania.
Sin lugar a dudas, lo que seguramente responde la pregunta que muchos se hacen también en plataformas digitales ante esta guerra híbrida, ante este cerco también comunicacional que se hace por la situación que atraviesa Ucrania, por la crisis al este de Europa. ¿Esto realmente será cierto de que se utilizan las sanciones como un arma de guerra? ¿Esto desnudará las reacciones que también realiza Occidente y organismos internacionales, inclinando la balanza a favor de quién? Lo dicho está sobre la mesa. Quiero agradecer a Sebastián Schulz, a Sergio Rodríguez Helfenstein por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis, por su tiempo para Telesur, por su tiempo para esta jugada crítica.